Hay momentos en la vida en los que, casi sin darnos cuenta, nos convertimos en los bomberos emocionales del mundo que nos rodea. Es curioso notar cómo esto se instala, comienza con pequeños favores, esas concesiones diarias que se escurren casi en silencio, hasta que nos damos cuenta de que estamos desempeñando el papel de salvadores en historias que ni siquiera escribimos. ¿Conoces esa sensación de ser constantemente solicitado, como si el teléfono solo sonara para pedir algo y nunca para preguntar cómo va tu día? No es difícil imaginar, todos han pasado por esto alguna vez, y normalmente empieza mucho antes de sentirnos demasiado viejos para soportarlo de nuevo. Piensa, ¿cuántas veces has dicho si sabiendo, en el fondo, que ese problema no era tuyo? La adultez, con todos sus retos, muchas veces es una maratón silenciosa. Corres, tropiezas, superas, casi llegas a la cima, y en ese momento alguien aparece, pidiéndote que cargues con una piedra extra, como si la mochila no estuviera ya llena. De repente, tu paz comienza a disolverse, y la línea entre ayudar y ser absorbido por un mar de demandas interminables se va diluyendo. Me viene una imagen, verse envuelto en las demandas de los demás es como intentar remar un bote con agujeros que ni siquiera es tuyo. Gastas energía tratando de tapar los agujeros y, cuando te das cuenta, has dejado de ver el paisaje alrededor. El mundo sigue, pero tú te quedas atrapado intentando resolver lo que ni siquiera nació de tu deseo o responsabilidad. A veces, esa presión aparece disfrazada de cariño, apelando a tu sentido del deber o tejiendo una red de culpa. ¿Te encuentras pensando, seré egoísta por no lograr hacerlo todo? Pero, ¿de verdad la generosidad exige renunciar a tu propia salud emocional? Lo más curioso es que quienes más exigen, a menudo son quienes menos ofrecen reciprocidad. Los apoyas, los escuchas, tiendes la mano. Cuando su tormenta pasa, te quedas ahí, empapado, solo, esperando que alguien note cuánto has perdido en el camino. No se trata de negar ayuda, sino de entender dónde termina la compasión y comienza el autoboicot. Hay una frontera sutil, casi invisible, que separa la colaboración de la autoanulación. Basta una crisis ajena o una petición insistente para que ese límite se ponga a prueba. Así como no se puede llenar un coche con el tanque vacío, no es posible cuidar de otros si estás emocionalmente agotado. Estar disponible no significa ser un recurso inagotable. Esto es dignidad, no egoísmo. Y hay aquí una lección que pocos verbalizan: cuidarse no es solo un derecho, es una necesidad fundamental. A veces, lo que está en juego ni siquiera es un favor, sino una presión para que renuncies a elecciones o valores fundamentales. Aparece disfrazado, muchas veces, de consejo: cambia tu forma de ser, tienes que adaptarte para encajar, no vivas así, eso está pasado de moda. Como si tus experiencias, tu historia y tus preferencias ya no fueran relevantes porque alguien decidió que era hora de pasar la página. Duele ver que, en una simple petición, puede estar embutida la expectativa de que te reconstruyas desde cero, dejes atrás lo que te hace feliz. El problema es que, al reescribirte solo para agradar, diluyes tu autenticidad, pierdes matices que solo tu recorrido pudo darte. Es como pedirle a una canción que cambie de ritmo a mitad de la melodía, puede que momentáneamente sirva a oídos ajenos, pero deja espacios vacíos en quien la canta. El malestar aparece de manera aún más delicada cuando alguien exige no solo tus acciones, sino también tu emoción, colocándola como puente entre sus propios deseos y tu felicidad. Haz esto, así me sentiré mejor. Y de repente, te ves renunciando a tus sentimientos para mantener el ambiente cómodo para otros. Es ahí donde surge esa exigencia invisible: tu alegría debe encajar en el marco del bienestar de quien te pide que cambies. Un día, entre un favor y otro, te das cuenta de que dejaste de preguntarte qué es lo que realmente deseas. Te convertiste en actor secundario de tu propia película, viviendo para no decepcionar, para no causar incomodidad, para no romper expectativas. Pero vivir así convierte la vida en una obra teatral representada para audiencias cambiantes, y pocas veces se detienen a aplaudir. Aprender a decir no es como abrir las ventanas, después de un invierno demasiado largo. Da miedo al principio, parece arriesgado, pero pronto el aire fresco muestra, era justo lo que necesitabas. No se trata de frialdad, sino de conciencia sobre lo que cabe en tus manos y lo que necesitas devolver al mundo. Nadie, ni siquiera con las mejores intenciones, debe cargar pesos que nunca le pertenecieron. Curioso cómo esa dinámica se ve en situaciones familiares: alguien te pide mediar un conflicto nacido de choques no resueltos, a veces por herencias, hábitos, historias demasiado largas para un solo corazón.
Entras pensando que puedes solucionarlo todo y pronto notas, muchas veces solo alimentaste el fuego, y el precio es alto, tu serenidad se va, silenciosamente. Quien trató de resolver los problemas ajenos sabe bien lo difícil que es aceptar que hay batallas que no dependen de nuestro esfuerzo. Por muy buena voluntad que tengas, es imposible devolver la paz si la tormenta no quiere irse. Con dolor, entiendes, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en conflictos que nunca podrías evitar o resolver. Existen también peticiones sutiles, las que llegan disfrazadas de urgencia, de solo tú puedes ayudarme, de hazlo por mí. Hoy es un préstamo de dinero, mañana es tiempo, luego tu paz. El problema no es solo lo que entregas en el momento, sino lo que pierdes en confianza, tranquilidad y energía. Un café interrumpido por una llamada inesperada, un ahorro construido durante meses entregado en segundos para no regresar nunca. No se trata de cerrar puertas, sino de descubrir cuáles mantener abiertas para no congelarte por dentro. Vale la pena reflexionar, ¿la persona que siempre pide, piensa en tu bienestar tanto como tú piensas en el suyo? Estas relaciones no son de intercambio, sino de dependencia disfrazada. Y surge la autocrítica, ¿cuántas veces sacrificamos nuestro propio futuro para arreglar el presente de alguien que ni siquiera percibe la renuncia? La expectativa de que siempre estés disponible, financiera o emocionalmente, es una invitación al agotamiento. Ser fiel a uno mismo puede parecer sencillo, pero exige coraje. El coraje de escucharse antes que al mundo, de reconocer las propias necesidades en medio del bullicio de peticiones, de entender que respetar los propios límites es, al final, sobrevivir con dignidad. No es raro temer que volverse menos disponible sea ser insensible, pero la realidad revela, vivir la vida de otros es el camino más corto para abandonar la propia. Y aquí es esencial comprender que vivir nunca se trató de agradar a todos ni de sacrificar la autenticidad por la armonía momentánea. El verdadero respeto nace primero del autocuidado, del saberse completo para entonces compartir con quien desee tu compañía, no restar. Encontrar el equilibrio entre apoyar y renunciar a uno mismo es uno de los grandes desafíos de crecer. Como un jardinero que necesita no solo podar las ramas secas, sino también elegir qué fruto regar, saber decir no es tan importante como saber decir sí. Cada vez que te niegas a cargar el mundo de otros, en realidad, estás defendiendo tu propio terreno, cultivando la paz que has tardado tantos años en construir. Al final, toda vida merece el privilegio de disfrutar lo conseguido. La felicidad necesita, ante todo, espacio para ser quienes somos, saborear el tiempo, cuidarnos sin cargar el peso del mundo. Que nadie te convenza de renunciar a lo que tiene sentido, de recalcular tu camino para encajar en la historia de otros, de vivir en piloto automático solo para evitar incomodidades ajenas. Ser disponible sin perderte a ti mismo es un don raro. Recuérdalo, protégelo siempre.